de la página 46 a la página 48 y el equipo está conformado por Porfirio, Fanny, Daniel, Pablo y yo, Regina. Vamos a empezar con la doctrina Estrada. La política exterior de los gobiernos del Maximato fue de rechazo al intervencionismo. El canciller Genaro Estrada publicó el 27 de septiembre de 1930 la doctrina que lleva su nombre. Según la doctrina Estrada, México se oponía a que los países se pronunciaran en favor o en contra del gobierno de otro país, cada vez que se producía un cambio de régimen por vía revolucionaria o no democrática. La doctrina negaba a las naciones el derecho a otorgar o retirar su reconocimiento porque consideraba que los cambios internos de los gobiernos solo atañen al país en cuestión, y el resto de las naciones no debe intervenir en sus asuntos internos. Estrada declaraba que México se limitaría a mantener o retirar a sus diplomáticos en casos de cambios de regímenes gubernamentales en el exterior sin pronunciarse en favor o en contra de la legitimidad de los nuevos gobiernos, para no afectar a los derechos de la soberanía de otras naciones. La doctrina Estrada respondía a las amargas experiencias que había padecido México en el pasado, cuando cada nuevo gobierno emanado de una contienda interna tenía que luchar en los medios internacionales de la diplomacia para obtener el reconocimiento de las naciones extranjeras. Con tal postura contraria al intervencionismo, México buscaba afianzar sus relaciones con los países latinoamericanos. El PNR, Partido Nacional Revolucionario, propuso como candidato a la presidencia al general Lázaro Cárdenas, que estuvo de 1934 a 1940, quien contaba con el apoyo de varios sectores del país. Para acabar con el poder de Calles, Cárdenas se apoyó de obreros y campesinos que no habían sido tomados en cuenta por los gobiernos anteriores. Sustituyó poco a poco a los gobernadores callistas hasta conseguir que la mayoría de los políticos estuvieran a su favor. En abril de 1936, Cárdenas se expulsó del país a Calles, quien se haló exiliado rumbo a California. La administración de Cárdenas fue la primera en cumplir con 6 años de mandato, ya que el objetivo era ejercer la administración a través de un plan sexenal como táctica para el crecimiento de México. En el transcurso de la administración de Lázaro Cárdenas se fundó la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional Campesina. Se consiguió el más grande reparto agrario a los campesinos y se logró la expropiación del petróleo el 18 de marzo de 1938. Cárdenas transformó al Partido Nacional Revolucionario en el Partido Mexicano Revolucionario. Creó en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la misión de preservar, proteger y dar difusión al patrimonio arqueológico e histórico del país. Por la intervención del ingeniero Juan de Dios Batiz Parades, Lázaro Cárdenas creó el Instituto Politécnico Nacional para generar mano de obra calificada que ayudaría al desarrollo industrial. También nacionalizó los ferrocarriles, creando Ferrocarriles Nacionales de México para promover el desarrollo de las comunicaciones y transportes. En el sexenio de 1940 a 1946, Manuel Ávila Camacho fue el último presidente con un grado militar que dirigió a la nación. La administración estuvo definida por un proyecto de unidad nacional, es decir, se rechazaba la lucha de clases y se buscaba llegar a acuerdos que benefician los intereses nacionales. Durante este gobierno, el Partido Mexicano Revolucionario, o sea, el PMR, se transformó en el Partido Revolucionario Institucional, ahora llamado el PRI, con el lema Democracia y Justicia Social. Entre 1939 y 1945 se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, suceso bélico en el cual México participaba enviando el Escuadrón Aéreo de Pelea 201, mejor conocido como Escuadrón 201, que apoyó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América en los enfrentamientos del Pacífico del Sur, en Asia. Una consecuencia favorable para México al participar en la Segunda Guerra Mundial fue el establecimiento del llamado Programa Bracero, que consistió en que miles de mexicanos fueran a trabajar al campo estadounidense para suplir la falta de mano de obra debido a una parte considerable de los ciudadanos se habían ido a la guerra como soldados. Para Ávila Camacho, la salud de los mexicanos simbolizaba una preocupación para su gobierno, motivo por el cual en 1943 nació el Instituto Nacional del Seguro Social, o sea, el IMSS, como una institución encargada de ofrecer un servicio público para toda la clase trabajadora. En el aspecto económico, se pone en marcha el modelo de sustitución de importaciones o proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, el ISI, el cual consiste en impedir que existan las importaciones y a la vez no exportar la materia prima del país, sino más bien crear un sector industrial que cubriera principalmente las necesidades del mercado interno.
Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente civil, es decir, no había participado en la revolución. Gobernó el país de 1946 a 1952. En el momento en el que Alemán iniciaba su gobierno coincidió con las nuevas características políticas y económicas derivadas de la posguerra y sus efectos para México. Causó en marcha el proyecto de modernización de la industria mexicana, confiriendo concesiones a los empresarios para que aumentaran sus inversiones en el país. Bajo el objetivo de dar todo el apoyo a la industria privada, el sector obrero y agrario fueron los más desfavorecidos. Las políticas del fomento a la industria manufacturera estuvieron marcadas por el proteccionismo hacia, sobre el proteccionismo. Hacia 1950, debido a la participación de Estados Unidos en la Guerra de Corea, la economía mexicana se vio favorecida al aumentar la demanda de los productos mexicanos. Otro aspecto significativo de este gobierno fue la gran cantidad de recursos destinados a la construcción de infraestructura, grandes obras públicas, y los contratos millonarios favorecieron la corrupción. Un ejemplo de estas grandes obras fue la construcción de la ciudad universitaria. Tardaron solo 2 años las obras. En 1952 es inaugurado el Estadio Olímpico Universitario y en 1954 inician formalmente las ocupaciones del campus. Adolfo Ruiz Cortines llegó a la presidencia en 1952 y gobernó hasta 1958. Enfrentó la inflación ocasionada por la administración anterior con una política de austeridad, eliminando los gastos innecesarios. La paridad del peso pasó de $8.50 a $12.50 y se aumentaron los precios de los artículos de primera necesidad. Realizó modificaciones a la ley de responsabilidades de funcionarios públicos que aludían de forma indirecta a la corrupción. Propició la reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales que reconocían los derechos políticos de las mujeres. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. En esta administración comienzan las primeras manifestaciones sociales, como los conflictos agrarios y del magisterio y posteriormente a los ferrocarrileros, quienes estallaron en huelga cuando el gobierno no aceptó el incremento salarial que pedían. Adolfo López Mateo. De 1958 a 1964, el país fue liderado por Adolfo López Mateo. Durante su administración se acrecentaron los movimientos sociales, sobresaliendo el movimiento de los ferrocarrileros, del magisterio, de los telegrafistas, de los petroleros y de los trabajadores electricistas. Las huelgas hacían referencia a exigir mejores condiciones laborales, aumento del salario y reducción de la jornada laboral. En el sector educativo puso en marcha el reparto de libros de textos gratuitos, con la creación de la Comisión Nacional de Libros Gratuitos, CONALITEG, y los desayunos escolares. Este presidente nacionalizó la industria eléctrica, al comprar las instalaciones a las compañías extranjeras que en ese entonces controlaban el abasto de electricidad en el país. Impuso el desarrollo estabilizador, del cual hablaremos más adelante. Y después continuaremos con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que gobierna el país de 1964 a 1970. Al igual que las dos administraciones anteriores, le tocó lidiar con movimientos sociales, pero con la peculiaridad de reprimirlos de forma violenta y autoritaria. La mano dura de Díaz Ordaz, así como las consecuencias sociales negativas derivadas del modelo de desarrollo económico y el endurecimiento del autoritarismo presidencial, provocaron estos brotes de descontento en el campo, la aparición de guerrilleros y manifestaciones de protesta. Uno de los movimientos más sonados a nivel nacional e internacional fue el movimiento estudiantil de 68, que fue un movimiento organizado y protagonizado por estudiantes de nivel medio superior y superior que exigían un mejor gobierno. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco,
se reunieron alrededor de 10.000 manifestantes que pretendían marchar al Instituto Politécnico Nacional. Suceso que el gobierno aprovechó para reprimir de forma violenta la manifestación, utilizando al ejército para llevarla a cabo.